Normalmente la gente quiere saber de dónde viene la canción. Lo que pasa es que muchas veces uno se adueña de historias ajenas, entonces ya polea música suya. Qué bueno. Entonces, muchísimas gracias, Rigo, por esta oportunidad. Por eso yo creo que la radio ya acá tiene magia que vas a tocar. Ahí la radio. Tanta gente nos están escuchando y cada uno con su imaginación a través de ese lugar donde está. Entonces, un abrazo fraterno a todas estas personas que están escuchando la radio. Los Ojeda sigue vigente, Los Ojeda va a seguir todavía mucho y está diseñando Los Ojeda. Entonces, muchas gracias por ese cariño de siempre, por prestarnos el oído para que nosotros podamos cantar. Ah, qué lindo. Muchas gracias a toda tu audiencia. A toda gracias, Mateo, gracias. Pedritos, hermano. Gracias, decimos nosotros por la oportunidad que tenemos de poder compartir con la audiencia. Verá un poquito de música, un poquito de historia que estabas leyendo de nuestras historias y es así mismo. Muchas gracias por dejarnos, así como está diciendo Mateo, por dejarnos llegar hasta el público que nos está escuchando. Así que saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando y que haya mucho tiempo, Rigoberto Arévalo, para que podamos disfrutar de este tipo de programa y de buena música también. Y hablando con Luis Álvarez me dijo, ya poco metí reunión lo mitandie. Sí. Ya pura heilo o un miedo y es al público de tu programa. Sí, con gusto. Emilio, querido amigo. Muchas gracias, maestro. El espacio para nosotros es demasiado grande y más todavía compartir contigo este espacio es demasiado grande para nosotros. Es un orgullo, una satisfacción una vez más. Muchas gracias y a toda la gente decirle que estamos muy felices de poder estar siempre en contacto con todos ustedes a través de la radio, de la televisión, en todos los espectáculos que solemos hacer en distintos lugares de todo el país. Así que muy satisfecho, muy orgulloso de ser paraguayo por sobre todas las cosas, de estar difundiendo nuestra querida música, lo más lindo que tiene este país. Ustedes hacen que seamos orgullosos nosotros de ser paraguayos. Igualmente, maestro. El Benjamín del grupo. Un placer haber estado acá con ustedes compartiendo y ojalá que sigamos encontrando. No. Yo se llegué pues, Claro. Y ya digo, oportunamente, sí, perfecto. Vamos a hacer un festejo grande. Gracias. Y ahora, muchas gracias. Ahora, Rigo, para despedirnos, Sí, señor. para que podamos todavía admirar lo que es el compañero que tenemos. Ya puedes decir, llámame, y vete allá en tu vila en Baespu. ¿qué? Por ahí te iba un mes de mi chimi. Oña, y udo y nada, ya no vi. Así despedimos a los Ojeda. Disipando ya la ausencia de tu mujer me ha dejado, hoy triste y abandonado, lloro tu ira cambar, pero sé que volverás un día al caer la tarde, entonces
flores con pelo al aire, abracé, no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás se puede olvidar, aunque lejos estés de aquí. Hoy recuerdo de borrar lo que fuera nuestro ayer, pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así?